Bueno, conmigo José Raúl Mulino, ex canciller, ex ministro de Seguridad, precandidato presidencial. Y yo creo que JR, esto es unas nuevas reglas de juego para cualquiera que quiera jugar a política de ahora en adelante. Totalmente, lo decía esta mañana en mi cuenta de Twitter, que amanecemos con un panorama hacia lo inédito. Yo quiero ser optimista, ¿no? Obviamente, si yo hubiera sido americano, jamás sería demócrata, sería republicano, pero en la encrucijada que había me hubieran puesto en una posición muy difícil. Yo creo que lo que sucedió anoche y esta madrugada con Donald Trump refleja dos cosas. Un desconecte completo de la clase política respecto del sentir íntimo del electorado de un país que lo afectan diversas cosas, desde su bolsillo hasta su salud, pasando por los precios, el desempleo, una serie de realidades. Lo otro es el manejo de opinión pública. Yo recuerdo uno de los primeros incidentes que tuvo Donald Trump cuando expulsó de una sala de conferencia de prensa al periodista Jorge Ramos de Univision, Sí, creo que es él. Inmediatamente había un panel, no sé si en Fox o CNN, donde habían tres analistas de campaña. Uno de ellos es Alex Castellano, a quien yo conozco muy bien, y es republicano, e hizo la siguiente opinión. Yo no estoy asesorando a Trump, pero soy republicano pro-Trump. Si hay algo que ese hombre sabe hacer es interpretar la opinión pública y los medios, porque de eso ha vivido y ha hecho su fortuna en gran medida. Ha manejado medios, ha manejado programas y conoce el manejo mediático, cosa que en Estados Unidos y hoy en función de redes sociales es muy importante. Yo creo que era el anticandidato, pero interpretando un sentir que a lo mejor tácitamente el electorado lo tenía en su subconsciente. Él dijo muchas cosas que la gente quería decir. Sí, que nadie tenía. Con relación a la política interna de los Estados Unidos, que es la que le afecta al pueblo norteamericano. Por otro lado, fue un hombre que ganó solo, podemos decir, porque todo el establishment del Partido Republicano se le abrió como quien tiene una peste. Hasta su vicepresidente, candidato a vicepresidente, hoy vicepresidente, tuvo diferencias notorias con él. Un hombre con un criterio, diría y me atrevo a decir, aislacionista de los Estados Unidos. Es decir, América va a ser para los americanos, dentro de los americanos y con los americanos, y el resto del mundo ve a ver quién los cuida y si quiere que los cuidemos, paguen porque les cuidemos. Exacto. Con un efecto también a nivel del mundo, pero en nuestro pedazo del mundo, en América Latina, no lo encuentro conectado hoy ni haciendo clic con ninguno de nuestros países. Es lo que te iba a decir. América Latina no fue un issue de ningún tipo. No. Muy. El viaje a México nada más, que el fue, viaje a México, que también fue Cuba en algo, y se refirieron los dos candidatos al día del referéndum de Colombia, y fuera de eso no han dicho más nada sobre América Latina. Pero eso no significa, salvo México y Cuba, que no vayan a ser objeto de atención por parte de Donald Trump. Yo creo que él fue, en el tema de México, muy claro, hizo una visita que a Peña Nieto le costó la vida política, ¿no? Pero bueno, aquí está el tema. Pero a la vez le fue contra México muy riguroso en los temas de arancel. Amenazó y dijo que de llegar a ser presidente tumbaba el Tratado de Libre Comercio de las Américas y no iba a apoyar el Trans-Pacific el Tratado de la Partnership, TPP, que es el balance que Estados Unidos buscó para China. Bueno, tienes también que eso sí es demoledor para América Latina, porque tienes países, por ejemplo, como El Salvador, tienes países como Honduras, tienes países como Haití, Colombia, que viven casi de las remesas de sus extranjeros fuera, y él prometió un 35% de un... Bueno, eso es matón para esas economías que sí, en efecto, dependen en gran medida, uno de sus ingresos es la remesa que viene de algún lugar de los Estados Unidos, de los expatriados allá. Pero hay algo adicional. Cuestionó mucho a la OTAN, cuestionó mucho Japón. Si quieren que lo defendamos y lo cuidemos, que nos paguen. Nosotros no somos la policía del mundo. Palabras más, palabras menos, por ahí fue una de sus intervenciones. Se burló de muchas cosas.
que cualquier otro político se hubiera muerto antes de decirla, él las dijo, interpretando un sentir subterráneo que salió a flote ayer en el resultado electoral. Yo no veo, sinceramente, hoy nadie en América Latina, ningún gobierno de América Latina, claro en cuál va a ser su política exterior hacia un nuevo gobierno de Donald Trump. Por ejemplo, a ustedes les tocó en el año 92 ver la transición de 12 años republicanos a una incógnita para el resto del mundo que era Bill Clinton. Exacto. Creo que eras canciller en ese momento. Sí, exactamente. Y nos tocó ver el surgimiento, por ejemplo, de la Cumbre de las Américas, que fue un gesto en el año 94 en donde Clinton puso un pie de acercamiento con América Latina a través de esa cumbre, que se realiza hoy sin mayores penas y glorias, ¿no? Pero también nos tocó ver un gobierno de Clinton sereno, interesado mucho en lograr la recuperación económica interna de los Estados Unidos, cosa que logró con superávit históricos y dejó un país andando. Vinieron las Torres Gemelas y de ahí ha venido esto de tumbo en tumbo, por razones propias y ajenas. Me preocupa mucho nuestro país porque en los 2 años de gobierno efectivos que le queda al presidente Varela, aquí no hay política exterior coherente. No hay política exterior. Y creo, como aspirante a la presidencia de la República, me he impuesto, y lo vengo pensando desde hace días, la tarea de comenzar a entender el fenómeno Trump para en caso de llegar a la presidencia de la República. Porque este fenómeno lo que sí deja claro es que se acabaron los candidatos prehechos, acartonados, que solamente saben leer clichés y mensajes de Twitter. Es decir, todo eso ya es historia. Sí. La gente, ese voto fue un voto de hastío, por no decir otra cosa. De hastío. De hastío. Fue un voto de hastío contra el establishment en ese momento demócrata, pero también convulsionó y revolucionó el Partido Republicano, cosa que no es fácil hacer, porque es el ala conservadora supuestamente del poder político y lo volteó al revés y al derecho y fue un desastre, ¿no? Y hoy muchos de los que le dieron la espalda y se fueron y se rajaron la vestidura con Hillary Clinton, desde los halcones de Bush hasta artistas de cine, ¿no? Deben estar meditando lo que han hecho. Porque a veces en esto, estar en la cabina de mando o no estar hace mucho la diferencia. Tú no puedes negar que ante un mundo como este, una Condoleezza Rice, o un Colin Powell, o cualquiera de los secretarios de Estado de los Bush, o el mecanismo de seguridad de los Estados Unidos de esa época, que enfrentó crisis muy grandes, no van a ser de ayuda. Quizás sume algo de esos intelectos, yo no lo sé. Ese es un tema porque esa es otra incógnita. ¿Con quién forma gobierno Donald Trump? Hoy me ponía a pensar camino acá, porque yo casi no dormía anoche viendo el desarrollo porque ya a medianoche se veía lo que venía prácticamente. Y decía, bueno, ¿quién podría ser un secretario de Estado de Trump? ¿Cuál es la diplomacia de Trump? Que no es que no tiene diplomacia ni personal. Yo creo que hay que hacer un impasse, un alto, y lo digo como país, y evaluar bien el rumbo de la relación con los Estados Unidos, no adicionándole nada negativo, sino es otra realidad la que de enero en adelante va a enfrentar Panamá, Latinoamérica y el mundo. Sin olvidarnos de que si él de verdad hace lo que dijo en materia de seguridad mundial, de no ser gendarme, de no ser la policía mundial, de no ser nada de lo que dijo y sacar a los Estados Unidos de todo ese poco de conflictos en distintas áreas del mundo, nosotros tenemos una posición geográfica que proteger desde el punto de vista de sensatez y de nuestro propio beneficio. Pero cada vez que Estados Unidos ha tenido ese discurso autárquico, siempre ocurre lo mismo. Lo que hace es dejar de mirar al Pacífico y se pone a mirar hacia el Caribe, al Mare Nostrum, que le llamaban a principios del siglo pasado. Bueno, sí, definitivamente. Lo que pasa es que antes había cierto grado de homogeneidad en nuestra región. Hoy no lo hay. No lo hay. No lo hay en Centroamérica, no lo hay en Sudamérica, países en graves crisis. Y obviamente nosotros estamos en el medio de las dos corrientes, algaretes también de política y mucho más de política internacional. El decir ese pronunciamiento del gobierno hoy, de que algo así dijeron, de que la institucionalidad es fuerte. Fuerte. Sí, lo es.
pero el país lo dirige el presidente. Y si hay una cierta institucionalidad es en el área militar, donde definitivamente no creo que sean muy prodemócratas, sino más bien republicanos, así lo dice la historia. Pero cierto también que no van a permitir o dejar permitir en alguna forma, como corresponda en esa mentalidad y en esos modus operandi, que Estados Unidos desproteja intereses overseas, fuera de los Estados Unidos, sobre pretexto de que ya no nos importa el mundo y nosotros vamos a resolver esos problemas de los estadounidenses. Ayer escuchaba a un analista que dijo algo muy importante: nuestra vocación es ser gendarmes del mundo. El mundo necesita a alguien que le ponga orden ante el desmadre que hay en todo el mundo, ¿no? Entonces, hoy día, ¿cómo amanece un gobernante como el de Corea del Norte? Cuba. Que puede echarse todo para atrás. Que puede venir todo en retroceso. No quiero creer, porque digo, han habido pasos importantes, sobre todo empresarialmente hablando, dentro de Cuba, que ya están posicionándose. Bueno, ya hay vuelos, hay remesas, hay ventas cruzadas, comunicación, hasta scouting de las grandes ligas ya pueden hacerlo en Cuba, claro, ¿no? O sea que yo sí creo que hay ciertos pasos que le benefician a los Estados Unidos. No sé en lo político si se va a mantener ese camino de apertura total y de establecimiento de una relación cuasi normal, porque tiene a Guantánamo ahí, que yo no creo que esté entre las prioridades de Trump dejárselo a Cuba, por ejemplo, y mucho menos cerrar la prisión, que siempre ha sido un issue político bilateral, un comodín para pleitos, ¿no? Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Y seguir el pulso de lo que está pasando día a día, porque tampoco es que tiene las cámaras, porque dentro de esas cámaras, independientemente de su partido republicano, que pareciera que las domina o las va a dominar, no son todos los que están ni están todos los que son, ¿no? Porque hubo mucha gente ahí del establishment que se le volteó. Claro. Y dijo, yo voy a votar Hillary Clinton. Entonces, ahora encuentra al señor Trump, dueño y señor de la presidencia de los Estados Unidos, con todo lo que eso implica. Vamos a tener 4 años de poder omnímodo de un hombre que sabe mandar. No cabe la menor duda que sabe mandar, con locuras o no, pero de que sabe, sabe. Nosotros estamos exactamente en el Ecuador, los 30 meses de gobierno de Juan Carlos Varela, que se cumplen dentro de 2 semanas. Gracias a Dios. De tú llegar a la presidencia te va a tocar el otoño de Donald Trump. El otoño y el camino de una posible reelección depende del trabajo que haya hecho. Depende del trabajo que haya hecho. Y sí, espero y confío en comenzar a tener los acercamientos con mis amistades republicanas en Washington, que tengo muchas más que demócratas, por decírtelo francamente, con el ánimo de ir orientándome un poco y entender un poco el fenómeno y lo que está sucediendo, porque es atípico, es inédito lo que pasó y lo que va a pasar. Nadie me puede decir que tiene la bolita de cristal y va a predecir el mundo en los próximos 6 meses. Yo estoy seguro que ni la mente de Trump está clara de lo que... Exactamente. Ni él mismo, que a lo mejor es el primer sorprendido o uno de los primeros sorprendidos dentro, porque ayer hasta uno de sus altos jefes de campaña dijo que solo un milagro hacían que Trump ganara. Bueno, pasó el milagro y ganó, y bien ganado. O sea, no es que ganó por una nariz, como dicen los hípicos. No, ganó y bien. Entonces, sí, el próximo gobierno, que espero sea el mío, va a tener que lidiar con el otoño o la segunda mitad del gobierno de Trump y recoger la herencia de los 2 primeros años en cuanto a la relación con el gobierno Varela, que sabrá Dios qué va a hacer o dónde va a estar el gobierno de Varela en términos de política exterior, que es el caso que nos trae a nuestro interés en este momento en función de esa nueva relación que empieza en enero. Por ejemplo, tú fuiste casi testigo de primera mano, ¿sabes? Llegas al gobierno, un gobierno en un país destruido económica, físicamente. Yo vi la caída y encima del el muro de Berlín desde la Cancillería, que ha sido una de mis grandes experiencias. Eso es lo que te iba a contar. Es decir, era un momento de incertidumbre parecido a este. Así es. O sea, a mí me tocó ver, por ejemplo, y asistir con César Pereira Burgos a la primera cumbre de no alineados. Donde no existía la Unión Soviética. Donde no existía, exactamente. Y se planteó ahí lo mismo que siguen planteando hoy día, que yo no sé para qué.
que hay que reinventarse. Y cuando todo el mundo fracasa o alguien fracasa, es que tenemos que reinventarnos. Esa frase significa no vamos a hacer nada. Y me tocó ver el desplome de la Guerra Fría desde la Cancillería. Por ejemplo, un consejo de Relaciones Exteriores en ese momento, una mente tan brillante como la de Miguel Moreno, por ejemplo, ¿qué recomendó? No, mira, en la historia democrática del 90 para acá no ha habido un mejor consejo de Relaciones Exteriores que el que tuvo Guillermo Endara. Y funcionó. Y funcionó. Ahí tuvimos gente de la talla de don Mike Moreno, que en paz descanse, de Ricardo Durling, de Carlos Arosemena Arias, de Fernando Eleta Almarán, de Marco Fernández, de Fernando Cardoso Fabrega, de el señor Benedetti, que fue el hombre que le redactó a don Nino Chiari la carta de rompimiento de relaciones con los Estados Unidos durante las épocas del 64. O sea, era gente con antecedentes de lo que fue esa etapa de amor y odio de nuestras relaciones con los Estados Unidos antes de la entrega del canal. No ha habido un Consejo de Relaciones Exteriores ni parecido a ese en la era democrática. Y se necesita, porque es un organismo de consulta, en privado, pero un organismo de consulta. Y una de las cosas que ciertamente yo he pensado a lo íntimo y en mis desvelos, que son muchos y por muchas causas, es ir pensando en nombres de a quienes yo pondría en posiciones clave, por ejemplo. Sé que para llegar a ser presidente de Panamá necesitas 500 nombres para llenar los puestos. Yo la verdad que no me he puesto a hacer la suma, pero con todo lo que ha pasado en este país, la otra pregunta es quién quiere estar o quién quiere ser y quién quiere someter su vida al imponderable después de dejar el cargo, que quede expreso como quedé yo por una patraña política. Entonces, sí nos viene un mundo distinto. Yo no tengo la menor duda de que va a ser así. Sí viene un mundo diferente. ¿Cómo? El tiempo lo va a decir. El tiempo lo va a decir. América Latina se tiene que preparar. Yo no veo cohesión para pensar en colectivo. Pues digo, quizás el único gobierno con cierta afinidad con nosotros es el de Colombia, pero tiene su problema interno. Fíjate que a pesar de todo lo que pasó, a pesar del acercamiento en Darién hace menos de 3 semanas de los dos presidentes, nos clavaron el tema arancelario. Sí, es como una puñalada trapera. Como una puñalada por la espalda, que yo por lo menos ya hubiera reaccionado de alguna forma. Lo que menos hubiera hecho sería ponerle visa a los colombianos y vamos a empezar a hablar del Tratado de Montería, por decirte un ejemplo. Y son medidas extremas. Claro. Pero es que Colombia tiene que respetarnos. Y yo creo que yo soy una de las personas que más quiere a Colombia en Panamá, porque ahí hay mucha historia mía y gente que fueron mentores políticos míos en entender, vivir y conocer la realidad política colombiana y nuestras relaciones. Entonces, vuelvo y reitero que vivimos en un gobierno con los ojos vendados y yo no siento ninguna capacidad diplomática para darle un rumbo certero al mundo que nos viene y a la relación novedosa con los Estados Unidos, con un Donald Trump de presidente, sinceramente. Hablando de desvelos, ayer tú pusiste en tu cuenta de Twitter que posiblemente haya otro carcelazo en tu contra. Exactamente. Ayer me dieron esa información de alguien en quien yo confío en el manejo de informaciones. Mis abogados anoche terminaron de revisar todo y en principio no hay nada nuevo. Los expedientes de todos los casos, porque no es nada más este, están estacionados donde deben estar procesalmente hablando. Hay un amparo importantísimo en el Pleno de la Corte en consulta de fondo desde el 19 de octubre, que es el que va a decir si es nulo o no es nulo mi proceso. Todavía yo tengo un incidente de cosa juzgada que ya presenté, pero que se está esperando la decisión de la nulidad por parte o no de la Corte. Los otros temas hay sobreseimientos, pero aquí vivimos en un país donde no necesariamente los expedientes están en la Fiscalía. Claro. De pronto lo tienen en otro lado, el expediente aterriza y vienen las cosas. Yo siempre he tenido en mi caja personal el entendimiento claro de que eso puede pasar. Mi familia también. ¿Por qué? Por la amenaza que puedo significar, o la supuesta amenaza que puede significar una candidatura fuerte presidencial mía ante el gobierno de Juan Carlos Varela. Y le reitero a él y a todo su grupo, yo no voy a perder un día persiguiéndolos, porque no valen la pena. Alguien se encargará de ellos. Y a lo mejor, como lo he dicho en mis discursos,
lo mejor que puede hacer para que paguen sus penas es que gobiernen hasta el último día y salgan de ahí pagando en parte el repudio nacional que ya tienen y que va increciendo por la incapacidad y la ineptitud y el afán de hacer daño, maldad y persecución que han demostrado contra nosotros. Me alegro mucho que Ricardo Arango haya salido ayer. Espero que lo mismo pase con Jason, espero lo mismo pase con Ricardo Francolini. Vi a su madre anoche en la televisión desgarrada, como le puede pasar a toda madre, familia. Pero a estos tipos no les importa absolutamente nada. Y se deben ver en muchos espejos, porque hay muchos ejemplos. Sin embargo, en lo que a mí respecta, yo estoy viendo desde la Presidencia de la República una campaña que va a ser muy interesante y con la esperanza clara de orientarme, asesorarme y dejarme llevar de las mejores mentes que quieran cooperar conmigo en función de lo que quiero poner en práctica como gobierno y rescatar este país de tanta ineptitud. Como siempre, un placer tenerte acá, José Raúl. El placer Raúl es mío. Molino, ex canciller, ex ministro de Seguridad.